Claudia Ruiz Maciel. Ejecutiva local organizadora Ida Maciel Baja. Les acompañan a los senadores de la República, actores políticos de todo el país. Se encuentran con nosotros liderazgos de todas las entidades federativas, legisladores, exlegisladores locales y federales, presidentes y expresidentes municipales, exdirigentes municipales y locales, exgobernadores, funcionarios y exfuncionarios públicos, mujeres, hombres y jóvenes de todo México. Señoras y señores de los medios de comunicación, sean todas y todos ustedes bienvenidos. En el uso de la palabra, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Gracias a las y los representantes de los medios de comunicación por atender esta convocatoria. Frente a ustedes estamos compañeras y compañeros de ideales, causas y luchas de la gran mayoría de los estados del país. Están líderes comunitarios, seccionales, legisladores y exlegisladores locales y federales, presidentes y expresidentes municipales, exdirigentes municipales, locales y nacionales, exgobernadores, funcionarios y exfuncionarios públicos, mujeres, hombres y jóvenes, con libertad de conciencia y con un profundo amor a México. Los que hoy estamos somos la representación de los muchos que a lo largo y ancho de nuestro territorio manifestaron su respaldo y decisión a lo que hoy venimos a anunciarles. Les reitero a todos ustedes el agradecimiento por su presencia. Como millones, ingresé al PRI muy joven, hace más de 40 años. Lo hice convencido de los ideales de democracia y justicia social que abanderaron y de la grandeza del legado que durante décadas habían construido. Sí, el PRI construyó y dio forma al México moderno, convirtió los anhelos, derechos y aspiraciones planteados por la Constitución de 1917 en realidades institucionales. Por décadas, el PRI fue un partido que supo abrirse a la pluralidad y diversidad de un país como el nuestro, con una gran riqueza cultural, de raíces orgullosamente indígenas y costumbres y tradiciones que nos distinguen y que nos unen. Supo, con estabilidad política y paz social, impulsar el desarrollo y el bienestar de las y los mexicanos. Porque siempre en el PRI, el objetivo fundamental, prioritario y básico era la mejoría de las condiciones y circunstancias adversas de las familias mexicanas más desprotegidas. En el PRI siempre supimos que para que eso suceda tiene que haber un espacio para todas las voces, todas las causas y todas las personas. Eso era el PRI. Por eso, como millones de jóvenes, es que me adherí a esta institución en la que las causas estaban por encima de las personas. Por ello, y sin quien encabezara alguna candidatura, recorrí calles y toqué puerta por puerta, coloqué propaganda, llevando con orgullo los postulados de mi partido. Me sentí y me siento muy orgulloso de esos inicios en el que antes de ser presidente del partido de mi estado, fui representante de casilla, seccional, jefe de manzana, secretario de elecciones y delegado del partido en muchos municipios de mi estado. ¿Por qué ser el PRI de antes y desde hace apenas unos años? El que nos hacía vibrar, emocionar y dar la cara, para que, lográndose la victoria en las elecciones, se pudieran alcanzar los anhelos de las y los mexicanos. Ese era el PRI de nuestros abuelos y nuestros padres, desde la mayoría de los mexicanos que sabían que votar por el PRI era votar por la mejor opción, era votar por la democracia y las libertades, era votar por alcanzar los sueños de que nuestros hijos
mucho mejor de lo que estuvimos nosotros. Ese era el PRI en el que me postulé para ser diputado federal, gobernador y senador de la República, y en el que gracias al respaldo popular lo pude alcanzar. Ese era el PRI con el que he gobernado de manera siempre responsable, cercano a la gente y sobre todo dando resultados. Ese era el PRI por el que siempre hablé de frente, di la cara y enfrenté los grandes retos de este país. Sí, ese era el PRI de millones de mexicanas y mexicanos. Hoy este PRI lo perdimos. Está extraviado, ausente, perdió la ruta y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad. Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió a nuestro gran instituto político. Miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo. Destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos. Como nunca en la historia, y aduciendo tiempos de pandemia, increíblemente llevó a cabo una reunión por Zoom del Consejo Político, en la que reunió al debate de las ideas a fin de evitar la participación de quienes no estaban de acuerdo en ella, y modificó en esa asamblea todo para hacerse del partido. Hizo trampa, como es su costumbre, y engañó incluso a quienes calificaron esa asamblea, sí, a los órganos electorales. No conforme, inició con amenazas y agresiones cambios en los comités directivos estatales y municipales con el único objetivo de poner a sus incondicionales. Aduciendo a diferentes pretextos, evitó que se realizaran elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes se opusieron, los expulsó. Hoy tenemos en la gran mayoría de los estados dirigencias que no reconocen la militancia y tienen solo obediencia con este personaje. Sí, logró tener empleados, no dirigentes. Y nuevamente, con un gran cinismo, como le caracteriza, engañó a los propios expresidentes del partido, quienes, por cierto, algunos de ellos, con gran dignidad cuando no lograban los resultados esperados, se separaron de su cargo, aquellos expresidentes del partido. Pero regreso, y con una nueva reunión del Consejo por Zoom, prorrogó su pésima dirigencia, la peor de la historia. Por supuesto que la peor de la historia. Aquí los datos que sí ven la militancia, que ven analistas, que ven medios y que ven todos menos él, porque no tiene los tamaños para aceptarlo. Desde 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y 2 se ganaron por la alianza. En 2019, el PRI gobernaba 12 estados. Por cierto, que no se le olvide que dentro de estos estaba Campeche, y que aún llevándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional a esa elección y olvidándose de todas las demás, también la perdió. No pudo ni en su propia entidad penal, quedó en tercer lugar, postulando a su sobrino, con quien buscaba evitar algún tipo de señalamiento y, por supuesto, rendición de cuentas. Que no se le olvide, se perdió el Estado de México, lo perdió él es el responsable. El que se tardó para definir a la candidata, el que le puso obstáculos, él fue el culpable. El que además, no importando que estábamos en pleno proceso electoral, causó un conflicto interno, político, en el Senado de la República. Con ello, de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna 2 estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde el 2019 a la fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en 3 entidades federativas, el PRI no tiene ningún diputado local y en 5 estados solo tenemos 1. De 32 capitales, hoy solo gobernamos 3.
en el 2018 gobernábamos 17. Con todos estos datos queda claro el precipicio que llevó al PRI, reitero, a la peor época de su historia. Tuvo la oportunidad, como sucedió en el 2000 y en el 2006, ante las derrotas presidenciales, de acercarse nuevamente a la militancia, de hacer lo que era el PRI, una comunidad en la que todos cabían, eran escuchados y podían participar. Todo lo contrario, se acercó a hacer acuerdos con el gobierno, acuerdos que le convendrían a su persona, nunca al partido. Incluso puso en varias ocasiones en riesgo la alianza, ordenando a algunos legisladores en lo local y federal para que actuaran de acuerdo a lo que él había pactado. Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Maciel, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Saúl. Hoy de ese PRI no queda nada. No entendió ni escuchó lo que decía Colosio, que en el priismo no hay espacio para la autocomplacencia, el conformismo y la comodidad. No entendió ni conoció de ese PRI que forjó políticos, que abrió puertas a los jóvenes e impulsó a las mujeres y que logró un México mejor. De ese PRI en el que siempre creímos, en el poder de la política, no en la política del poder, no en el encono, el enfrentamiento, la división y la expulsión, sino en el de la construcción, la suma, la unidad y el de los principios. Ese era el PRI con el que acabó Alejandro Moreno. Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país. Lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, de las libertades en México. Nunca nos quedaremos callados y conformes ante actos autoritarios y de demagogia que lastiman a nuestro país. Nos toca actuar con base en nuestros principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes piensan distinto. Que quede claro, siempre estaremos agradecidos con el partido en el que participamos, teniendo o no teniendo una responsabilidad, un encargo o una representación, siempre estuvimos ahí. A nosotros nadie nos puede acusar de ello, pero nosotros sí podemos señalarles a ellos. El PRI de antes estará siempre con nosotros. Ese nos impulsará a seguir adelante. Y por eso les decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión, que los acompañaremos, que estaremos con ellos y no nos dejaremos solos. Sabemos que preferirán tener el orgullo de una decisión pensada en México que la nostalgia de quedarse esperando el fin anunciado. Emprenderemos reuniones en todo el territorio para acercarnos con todos los que nos han manifestado el apoyo, el respaldo y como muchos más que seguro pensarán igual. Hoy anunciamos también en que nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos. No se equivoquen, ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado. Hay mucho más que hacer por este país y nos necesita a todas y a todos, a cada uno de nosotros. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, lo importante es que seguiremos estando. Para que algo puedan hacer, algo debe terminarse, como diría Oscar Wilde, porque el que vive más de una vida debe morir más de una muerte. Si no se puede cambiar desde adentro, lo vamos a cambiar desde afuera, de la mano siempre de la sociedad civil. Quienes estamos aquí creemos en la suma, pero con la ciudadanía, para enfrentar a quienes pretenden destruir lo que nos ha costado tanto trabajo.
mexicanos tendremos que unirnos desde los diferentes espacios para defender y fortalecer nuestra democracia. Tenemos que regresar a promover un México próspero, incluyente, que tenga como principal preocupación elevar el bienestar de las y de los mexicanos. Nos disponemos, como siempre, a ser voz de quienes no la tienen. Y seguiremos trabajando por la unidad de las y los mexicanos, porque que no se les olvide que quienes no saben unir terminan siempre quedándose solos. Vale más hacer que no hacer. Solo pierde su dignidad quien pierde sus convicciones. Nosotros estamos y seguimos firmes en ellas. Lo sigo estando. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Muchas gracias por su atención.